Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bambú Estéreo, radio comunitaria. A través de Bambú Estéreo presentamos Controversias para la Paz. Controversias para la Paz. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de Armenia y Colombia que aportan un granito de arena en la concreción de la paz para todos los colombianos. Controversias para la Paz. Escúchelo todos los jueves aquí en Bambú Estéreo. Controversias para la Paz, con la dirección del abogado y exprocurador regional del Quindío, doctor Ernesto Amezquita Camacho, y la colaboración de Carlos Barreto y un destacado grupo de panelistas invitados. Bienvenidos. En vivo. Muy buenos días, amables oyentes. Como de costumbre, iniciamos este programa con profundo respeto a los oyentes y a todos los participantes, siendo hoy 1 de julio del 2021. Este es un jueves que para nosotros va a ser novedoso. Hoy vamos a hacer un programa especial, Carlos y demás colaboradores, no sin antes saludar, por supuesto, también a todos los que estamos aquí en esta mesa de trabajo, de manera especial a Sarita, a nuestro amigo Carlos Barreto, al joven y futuro abogado Nicolás López, a Arles, nuestro director técnico, y como les decíamos, hoy vamos a hacer un programa especial con algunos invitados, por supuesto que también especiales. Nos acompaña el doctor Jaime Andrés López. Él es un jurista, un profesor universitario ampliamente conocido. Ya en pocos instantes vamos a darle la palabra y la primera presentación con el saludo correspondiente, no sin antes recordarles que hoy, en este día, hay algunas cosas que están impactando la opinión, o eso que llaman algunos comunicadores el imaginario colectivo, como es el tema de una propuesta que consideramos lesiva para la misma Constitución, doctor López, usted que es experto en eso, como es el proponer la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno cubano, igual que se sigue aupando los conflictos con Venezuela, cosa que no entendemos porque de acuerdo al artículo 9 de nuestra Constitución, ahorita precisamente, más adelante iremos a hablar sobre eso. También tenemos una invitada especial para darle un carácter más cultural, artístico a este programa, quien nos acompañará a partir de las 9:30 de la mañana. Por ahora le doy la palabra entonces a nuestra querida Sarita para que haga la presentación del doctor López. Bienvenido, doctor. Claro que sí, buenos días a todas y todos, esperamos estén muy bien y claro, le damos la bienvenida al doctor Jaime Andrés López Gutiérrez, abogado quindiano con maestría en Derecho Constitucional y profesor universitario, quien de hecho está promocionando su libro en conmemoración a los 30 años de la Constitución Política de 1991, titulado Constitución Política de Colombia Comentada, que de hecho aquí en Armenia será el evento de promoción el jueves 8 de julio en el auditorio de la Cámara de Comercio a las 4 de la tarde. Pero doctor, bienvenido. ¿Qué nos puedes comentar acerca del tema? Sarita, muy buenos días para el doctor Amezquita, para Carlos, para todos los de la mesa y para todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Y bueno, muy contentos, agradecido por haberme invitado a contarles un poquito sobre nuestra obra Constitución Política Comentada, que es una obra en conmemoración a los 30 años de expedición de la Constitución Política de 1991.
julio es el mes en el que se celebran esos 30 años de expedición, específicamente el 4 de julio. Y estamos muy contentos porque estamos presentando esta obra en conmemoración a los 30 años de la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Hay otro tema que nos llama la atención también, y es el siguiente. Tradicionalmente en Colombia, doctor, yo lo viví de manera directa cuando empezaba mis estudios de Derecho en Bogotá, solamente podían hablar Carlos y Nicolás de Derecho Constitucional algunos papas que habían acá. Recuerdo mucho el doctor Luis Carlos Sáchica. Todo lo que pasaba en el país en materia constitucional había que consultárselo al doctor Luis Carlos Sáchica porque era el único que sabía derecho constitucional. Una de las cosas que tratamos de modificar fue eso en la Constitución del 91, que todo el mundo la pudiera entender, que todo el mundo la pudiera interpretar, que todo el mundo la pudiera manejar como un texto guía, y por eso a mí me emociona proactivamente y me llena de satisfacción como jurista que soy, que haya en una región tan importante y estratégica como el eje cafetero, un jurista como usted que entra no solo a interpretar, sino a profundizar con esta obra que se llama Constitución Política de Colombia comentada, porque normalmente no se hace sino trasladar el texto literal de la obra. Así que lo felicito por esta gran iniciativa, por este reto, igual que felicito a nuestros amigos de Ibáñez, editorial de la cual me honro también en hacer parte porque han tenido a bien incluirme, y felicito por supuesto a la editorial Ibáñez, le auguro muchos éxitos con esta nueva obra y le damos la palabra para que nos diga qué pretende usted y cuál es el contenido principal y hacia quiénes va dirigido este nuevo texto. Discúlpeme, doctor López, una preguntita necesaria. ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy circasiano, soy de Circasia, Quindío, soy quindiano a mucha honra, nacido, criado, bachiller del Colegio Libre de Circasia, y bueno, de verdad que me honro de ser quindiano, y como decía el doctor Amezquita, qué bueno que desde esta importante región se estén haciendo estas cosas. Realmente en Bogotá, cuando usted llega a Bogotá, nos ven un poco pequeñitos porque nos ven de provincia, y nosotros estamos rompiendo esos esquemas, mostrando que en el Quindío, este departamento tan pequeño, se pueden hacer grandes cosas, y aquí hay excelentes juristas, y pues hay que decirlo también, en esta mesa hay un grande que es el doctor Amezquita, que tiene una excelente hoja de vida y que nos representa supremamente bien en entidades del Estado, del orden nacional y en la ciudad de Bogotá. Y que ahora soy quindiano por adopción, doctor, me siento orgulloso también. Totalmente. De ello. Sí, señor, vecino de Circasia, ¿no? Doctora Mezquita, para contestarle su pregunta, nos dimos a la tarea de hacer un texto jurídico, pero a la vez muy pedagógico, para mostrarle a todos los colombianos en qué consiste la Constitución Política de Colombia. No para que se encuentre en ese texto frío de la Constitución, esos 380 artículos y ese preámbulo, sino que quisimos además hacer un ejercicio investigativo, encontrando jurisprudencia actualizada de la Corte Constitucional sobre cada uno de los artículos, y hacer los comentarios de un ciudadano, de un estudioso del derecho constitucional, de cómo entender e interpretar cada uno de esos artículos, para que sea mucho más fácil para todos, desde el ciudadano del común, el estudiante de derecho, el abogado, el juez, el magistrado, porque en todos los artículos van a encontrar el artículo, la sentencia de la Corte Constitucional actualizada que desarrolla ese artículo de la Constitución, y los comentarios de lo que entendemos que quiso el constituyente al traer ese artículo en esta norma de normas o en este texto constitucional. Eso es lo que pretendemos, y pretendemos hacerle un gran homenaje a nuestra Carta Política en sus 30 años de expedición. Gracias, doctor López. Una pregunta. La Constitución del 91 se redactó y se elaboró como parte integral de todo un proceso de paz que el Estado colombiano desarrolló con el M-19, como el movimiento guerrillero de entonces. Y todas las personas que participaron públicamente decían que esa era la Constitución que iba a definir la construcción de paz en Colombia.
¿Ha sido así? Bueno, esta Constitución tiene muchos artículos importantes. Quien escribe el prólogo de mi Constitución es el doctor Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, y él dice que es una Constitución muy bien elaborada y que lo que falta en ocasiones es aplicarla. Frente a la paz, si ustedes revisan el preámbulo de la Constitución, desde el preámbulo se está mencionando la paz. Y dentro de los derechos fundamentales encontramos la paz, ¿cierto? Como un derecho, como un deber y como una obligación para el Estado de conseguirla. Ahí está plasmado. Me parece a mí que con esa estructura puede existir todo un ordenamiento jurídico vía ley del Congreso de la República para desarrollarlo y para conseguir importantes temas en el tema de la paz en nuestro país. Y creo que hasta ahora lentamente se ha venido logrando. Además de ese aspecto, hay una innovación muy particular en esta Constitución, a contrario censo de la Constitución del 86, que fue reemplazada precisamente por la Constitución del 91, y que la del 86, todos sabemos, tuvo una vigencia de más de 100 años, y que era anacrónica, que era cavernaria, que era la Constitución de la Edad Media, para no hablar en términos políticos de que se dice que es una Constitución sustancialmente conservadora y clerical. Pero bueno, yo quería decirle que hay una innovación en esta Constitución, que es el aspecto de los derechos de la naturaleza. Nos llevó a llamarla como la Constitución Verde, y desde el movimiento de la séptima papeleta, del cual hice parte con el doctor Fernando Carrillo, pues desde los primeros momentos empezamos a hacer una Constitución con un enfoque humanista, con un enfoque orientado a la defensa de la naturaleza y de los animales. Entonces, en relación con el contenido literal al que usted ha hecho referencia, doctor, yo le voy a preguntar, ¿qué opina usted de lo que está pasando actualmente en la Cámara de Representantes cuando están iniciando a tramitar un proyecto para romper relaciones diplomáticas con un país más que nos ayudó en el proceso de paz al que se refería Carlos, y que es Cuba, y precisamente en el artículo 9 de esa Constitución, que hace referencia a un tema trascendental, que es la política exterior, o sea, las relaciones internacionales. Dice el artículo 9, y veo que usted lo comenta también ahí en su importante texto, prologado por el maestro, nuestro amigo, el doctor Pinilla, y el artículo 9 dice lo siguiente: las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, punto 1, soberanía nacional que la ejerce el pueblo, ¿cierto? En el respeto a la autodeterminación de los pueblos, punto 2. ¿Qué es la autodeterminación de los pueblos, doctor? Y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, es decir, en los tratados y convenios internacionales firmados, al cual hay que agregarle ahora, después del proceso de paz, el bloque de constitucionalidad, que para nosotros los juristas representa lo más avanzado, Carlos, en materia humana del derecho constitucional. Pero dice a renglón seguido, óigame bien, Nico, usted que va a ser un futuro abogado, y Sarita, que es una gran prominencia en materia de estudio de ciencia política. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Eso es un imperativo. Entonces, ¿cómo es posible que uno se pregunta, si esto nos manda la Constitución, estén planteando resquebrajar ya la unidad de Latinoamérica y del Caribe? Doctora Mezquita, usted tiene toda la razón en su exposición y le complemento también con lo que planteaba ahorita, y que es el preámbulo de la misma Constitución. Incluso el mismo preámbulo de la Constitución establece esa necesidad de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Impulsar la integración. Pareciera entonces que ese tipo de proyectos como el que usted está planteando, de romper relaciones con estados latinoamericanos, va en contravía del mismo preámbulo de la Constitución y de ese artículo 9 que usted acaba de plantear. Es que Colombia no es un estado aislado. Colombia pertenece a toda una región en materia de derechos humanos.
Por eso nosotros pertenecemos a unos organismos internacionales. Por eso nosotros nos obligamos a través de tratados internacionales a pertenecer a jurisdicciones internacionales y a acatar y obedecer tratados internacionales. Colombia no es una isla, Colombia hace parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene que respetar y obedecer las directrices que se planteen desde la Comisión Interamericana, desde la Corte Interamericana. Entonces, me parece, doctor, con todo respeto, que ese tipo de actuaciones van en contravía de la Constitución Política, del preámbulo de la Constitución, del artículo 9 y de todos esos principios que rigen las relaciones internacionales. Creo que no debería de continuar ese proceso. Me parece que es un proceso que no está llamado a prosperar en el Congreso de la República. Y pues se les hace un llamado, ¿no? Incluso desde la academia y desde estas tribunas y desde de que observen la Constitución Política y que se den cuenta que Colombia no es aislado. Es que el Congreso de la República no solo puede observar los límites del Estado colombiano, sino entender que hacemos parte de toda una región internacional, como lo es la latinoamericana. Sarita y después Nico están que alzan la mano. Claro que sí, estoy que me hablo. Doctor López, tengo una pregunta que viene en continuidad con lo que venimos hablando de una constitución joven, que de hecho el domingo está cumpliendo 30 años. Venimos hablando de una constitución incluyente, abierta, que recoge diferentes cosmogonías, perspectivas, que tratan de incluir a toda la población dentro pues, de esta gran Carta Magna. Y podemos ver que en esta coyuntura y estallido social que venimos y que se denominó pues, paro nacional, que de hecho el 28 se cumplió 2 meses de estallido, muchos sectores sociales vienen hablando que la solución a los problemas sociales es hacer una constituyente, es hacer otra constitución, pero me parece muy interesante lo que venías mencionando de que no es que la constitución no sirva, sino que ha habido una precaria materialización. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿es viable hacer una constituyente y sería esa la solución a las diversas problemáticas sociales, a una precaria legislación por parte del Congreso de la República? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Sarita, y es una pregunta que se me hace casi que a diario. Y es si la solución a los problemas de nuestro Estado y la solución a los problemas sociales, políticos y lo que estamos viviendo a través de las protestas sociales, etcétera, si la solución es una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución. Y yo lo que me pregunto es, una nueva Constitución, esa nueva Constitución, ¿qué traería de diferente a la que tiene esta? ¿Qué le hace falta a esta? Sería como la pregunta a los que promueven esa Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una constitución, a mi modo de ver, muy completa. Hemos hecho ejercicios de derecho comparado académicamente en la Facultad de Derecho. Yo soy docente de Derecho Constitucional y hacemos ejercicios de derecho comparado para establecer si nuestra constitución con respecto a otras constituciones de Latinoamérica y del mundo es una constitución completa, insuficiente o incluso quizás con demasiada reglamentación. Y siempre la conclusión a la que se llega es que es una constitución suficiente y a veces incluso reglamenta más de lo que debería de reglamentar una carta política. Para ponerles un ejemplo, la constitución de Argentina, que es un estado federal, tiene 129 artículos, menos de la mitad de los que tiene la nuestra, que tiene 380 artículos. Si usted coge nuestra Constitución a nivel de derechos constitucionales, los tenemos todos en 3 bloques, sumado a lo que mencionó ahorita el doctor Amezquita, muy importante, el bloque de constitucionalidad. Es decir, no solo los derechos que están en la Constitución, sino que la Constitución permite que entren todos los derechos vía bloque de constitucionalidad, integren a la Constitución los que entran por tratados internacionales, y existen incluso derechos constitucionales de naturaleza jurisprudencial, derechos fundamentales. Existen acciones de protección, todas las acciones de protección están ahí, tutela popular, de grupo, de cumplimiento. Existen una reglamentación de la democracia participativa y representativa, ahí están los mecanismos de participación ciudadana todos. Está todo lo relacionado con la estructura del Estado. ¿Qué le hace falta a esta Constitución? Yo no veo. Entonces, la conclusión, a mi modo de ver, en mi concepto personal, es que esta es una Constitución buena, completa, que le hace falta eficacia. Ah, bueno, entonces hagamos uso de ella. Entonces, hagamos que sea efectiva, pero la Constitución está, los artículos existen,
y creo que no le hace falta nada. Si le hiciera falta algo, quizás vía reforma constitucional ya se hubiera incluido. Estamos en su programa Controversias para la Paz de Bambú Estéreo. Vamos a entrar ahora a unas cortinas, pero antes, nuestro estudiante de Derecho y futuro abogado, ¿qué opina de lo que acaba de exponer el doctor? Bueno, yo comparto la opinión del doctor. La Constitución es hermosa. O sea, mi profesor de Constitucional suele decirnos que es una obra de arte completa, que no hace falta hacerle algo. Inclusive tiene dentro de sí misma mecanismos para protegerse a sí misma. Es eso lo mágico que yo he visto de la Constitución colombiana y que no he visto en otras constituciones como por ejemplo la peruana o la argentina. Carecen de estos mecanismos de autoprotección. Por ende yo, en mi opinión, no le cambiaría nada a la Constitución. Haría algo como así, por así decirlo, concientizar a la gente de la importancia de esta, ya que a pesar de que es súper entendible y es accesible, la gente no tiene ni idea de lo que hay escrito. Muchas personas no tienen ni idea de que tienen derecho. Esa sería mi opinión. Vamos entonces con unas cortinas y unos compromisos de la empresa. Controversias para la Paz. Escúchelo todos los jueves aquí en Bambú Estéreo. Vamos a reiniciar el programa Controversias para la Paz con nuestro invitado de lujo hoy, el doctor Jaime Andrés López, y su obra Constitución Política de Colombia. Es una constitución comentada, haciéndole dos invitaciones. La primera es a que se inscriba y nos escriba en el periódico Enlaces, cuyo director es aquí Carlos, y acaba de salir precisamente su nuevo número a la opinión pública. Nos gustaría mucho contar con unos artículos suyos ahí. Y la segunda es una invitación a el Hotel Bambú Inn, que queda en camino hacia Circasia. Esperamos que se acerque por allá para hacerle un tratamiento especial. Yo quería comentarle y decirle a todos los oyentes y a los aquí presentes que nuestra Constitución ha sido tan importante y surgió en un momento tan crucial, Carlos, que fue modelo, óigase bien, y lo digo porque fui testigo presencial de ello, porque participé en varios debates, fue modelo de la Constitución del Ecuador, y la Constitución del Ecuador es en exceso garantista, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de los migrantes, de la población migrante. Ustedes, si van a Europa, yo creo que algunos ya han ido, se encuentran con que en España, por ejemplo, en Italia, la mayor colonia es la colonia de aquí, de nuestro hermano país del Ecuador. Es una delegación ecuatoriana muy inmensa, y la Constitución del Ecuador establece, por ejemplo, el derecho al retorno, y no en cualquier clase de condiciones. Cuando uno llega, quienes hemos tenido forzosamente en algunos casos que salir de Colombia, volvemos a Colombia, resulta que vamos a hacer cualquier trámite, por ejemplo, bancario, y lo primero que le dicen es: señor, acredítenos su trayectoria comercial. ¿Cómo va a tener una trayectoria comercial si estaba fuera del país y si salió forzosamente y pues no estaba dentro del territorio nacional? Entonces, para hacerle cualquier préstamo, cualquier crédito, cualquier cosa, lo primero que le exigen es eso. Es un absurdo. En el Ecuador no. Allá los retornas, las personas que reingresan a su país cuentan con todo el apoyo del Estado, del área financiera, etcétera, etcétera, para montar pequeñas empresas. Así que la Constitución del 91 fue modelo, porque yo estuve cuando se hizo esa Constitución. Igualmente, en Venezuela también el esquema que se siguió fue el de la Constitución colombiana. En Bolivia también tuvimos la oportunidad de ir a La Paz cuando se estaban adelantando los debates. Y ahora, óigase bien, actualmente, ustedes saben que Chile está en una constituyente. En Chile también lo primero que han hecho es tomar nuestra Constitución, y así en otros países como en Argentina, etcétera. Luego, usted tiene toda la razón, y lo que decía aquí Nico es cierto. Nuestra Constitución es un modelo de democracia. Lo que sucede, y viene ahí el punto negativo, es que nosotros estamos sobrados de normas literalmente hermosísimas, pero que no se cumplen. Por tanto, se convierten en letra muerta. Luego, lo que queremos es que la Constitución del 91 sea una realidad integralmente, y que no la sigan reformando como hasta ahora, doctor. Van 55 reformas que se le han hecho a los 380 artículos.
de los que usted menciona. Y sobre todo, está bien, Carlos, que fueran reformas hacia adelante, pero son como el cangrejo, reformas hacia atrás. Entonces, eso realmente nos ha ido desmeduzando la parte sustancial de ese pacto social. Porque, óigase bien, toda constitución, mi querido Nico, es ante todo un pacto y un acuerdo de la sociedad. Y un pacto político. Pero tengo una inquietud. Si la Constitución no se está cumpliendo, ¿cómo se puede hacer cumplir? ¿Seguiremos así hasta que alguien diga, ya a partir de hoy sí se cumple? Esa es la pregunta del millón y yo creo que usted nos puede ayudar a contestarla, doctor. Yo pienso, primero, a ver, voy a organizar la intervención. Primero, lo que usted dice, doctora Mezquita, es cierto, y le complemento. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Buenos Aires, Argentina. Tuve profesores magistrados de tribunales constitucionales, Corte Constitucional de Ecuador y de Ecuador y de Perú. Ambos nos reconocieron en Argentina que constitucionalmente Colombia es un modelo, que nuestra carta es modelo, e incluso ambos admitieron que observaban las sentencias de la Corte Constitucional para aplicarlas en sus estados. Por ejemplo, nosotros somos modelo a nivel latinoamericano en sentencias que se dice de avanzada en tema de aborto, eutanasia, reconocimiento de parejas del mismo sexo, en el tema se me escapa alguna, el tema de familia. El derecho de los ríos y de las quebradas. Dosis personal, el derecho, exactamente. Entonces, ahí somos modelos. Para responderle a Carlos, yo digo, no, la Constitución sí se aplica. Es posible que algunos artículos no. Les voy a poner un ejemplo que yo sé que ustedes han discutido en esta mesa, la protesta social. Los protocolos que se han generado alrededor de la protesta y las limitaciones o digamos, no, más bien las regulaciones que tiene la fuerza pública para intervenir frente a las protestas. La Constitución existe hace 30 años y apenas hoy, a raíz de todo lo que ha sucedido, a raíz de los pedidos de los ciudadanos, de los jóvenes, a raíz de las acciones que se han interpuesto cuando se considera que el Estado interviene de manera ilegítima esa protesta social o esa marcha o esa manifestación o expresión, solo apenas hoy se dice, ole, sí, existe el derecho a la protesta social, la libertad de expresión, existe la posibilidad de que las personas se expresen y difundan su pensamiento u opinión, y el ESMAD no puede ir a intervenir de manera arbitraria como lo está haciendo, entonces armemos protocolos ajustados a la Constitución y la ley. Ese es un ejemplo como luego de 30 años apenas se viene a regular ese tema. Entonces, conclusión, es posible que el 80 o 90% de la Constitución sí se aplique, porque hoy hay tutela, hoy hay reconocimiento de derechos, hoy existe la acción de inconstitucionalidad, la democracia aparentemente se mueve y se aplica, los mecanismos de participación ciudadana, pero ese porcentaje bajo de no aplicación de la Constitución, pues se hace necesario aplicarla a través de ¿quién? De los mismos ciudadanos. ¿Y a través de quién? De las autoridades. Les voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo, y es frente a los mecanismos de participación ciudadana. Yo cuando hablo de los mecanismos de participación ciudadana en mis clases o en mis intervenciones, digo, cuando usted lee la Constitución, usted ve una reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana muy bonita, muy romántica. No, es que en Colombia tenemos iniciativa legislativa, revocatoria del mandato, plebiscito, referendo. Eso se oye muy bonito, pero la reglamentación de esos mecanismos de participación ciudadana vía ley que encontramos, que es casi imposible. Tenemos iniciativa legislativa, doctora Mezquita, la Constitución nos dice que nosotros como ciudadanos podemos presentar proyectos de ley. Vamos y presentamos un proyecto de ley a ver qué pasa. En la teoría muy bonito, en la práctica no pasa nada. Esa es la dificultad, digamos. Doctor, frente a eso, dos cositas. La primera, nosotros presentamos con el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, un proyecto de ley sobre una verdadera e integral reforma a la justicia que se iniciara desde abajo hacia arriba. Imagínense ustedes que eso lo congelaron en el Congreso. En cambio, acaban de aprobar una reforma a la justicia que es realmente unos paños de agua tibia para tratar de resolver los cánceres que tiene nuestro país y nuestras instituciones.
uno de los primeros, la falta de credibilidad. Mientras nuestras instituciones no tengan credibilidad, la democracia está coja. Y en segundo lugar, quería decirle también que hoy, doctor López, se acaba de presentar un proyecto al Congreso para lo que yo llamo la criminalización de la protesta ciudadana, en el sentido de interpretar el derecho a la manifestación y a la protesta de los colombianos. Yo estoy convencido, por la edad que llevo ya en el ejercicio profesional y por algunos estudios que tenemos, que cada vez, Carlos, que se pretenda reglamentar un derecho, lo están restringiendo. Eso ha pasado sí o no con la tutela, por ejemplo. La tutela que antes podía resolverla cualquier juez, hoy en día ya eso tiene que someterse a un reparto, tiene que seguir un procedimiento, el derecho de petición, otro tanto, que fueron una de las principales conquistas de la Constitución del 91. Entonces, ¿cómo entiende usted que se pretenda ahora, con este proyecto de ley que se presenta hoy, reglamentar la manifestación ciudadana? Ya van a decir que las personas no pueden utilizar ciertos tapabocas, ciertas cosas, porque ya eso demuestra intención de vandalismo y cosas por el estilo. ¿No cree que eso realmente también es regresivo para nuestros derechos fundamentales? Bueno, recordemos que en materia de derechos humanos lo que rige es el principio de la progresividad. No podríamos adoptar ese tipo de medidas y lo que usted está diciendo es cierto. Es decir, parecieran, si se dan esas regulaciones que limiten los derechos humanos o derechos fundamentales, son medidas regresivas. El Congreso no puede expedir ese tipo de normas. Y si no, tendremos que confiar en la actuación de la Corte Constitucional, que finalmente es la dependencia, la entidad del Estado encargada de guardar y proteger la supremacía de la Constitución. Vea, doctor, antes de continuar y darles la palabra a los demás, por supuesto que por elemental respeto y lo que llamamos nosotros los abogados elegancia juris, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, de lujo también, que además ella es ingeniera, ya nos irá a explicar si está ejerciendo o no aquí en el país, pero ella es Inara Guerrero, que además es una guerrera. Yo conozco un poco de su trayectoria y nos ilumina también este recinto con su presencia, porque ella es una artista. Nosotros hemos dicho que este es un programa para promover la paz, la conciliación, el entendimiento, pero a mí me parece que uno de los aspectos básicos de la paz es la cultura, es la música, es el arte, es la literatura, es la poesía. Por eso, bienvenida, está usted en su casa, Inara. Muchísimas gracias, buenos días para todos, gracias por la invitación. Es un momento para compartir pues muchas experiencias, vivencias, no solo de este país, sino también del mío, y lo que nos vincula, tanto políticamente como cultural, entre otros. Muy contenta de estar esta mañana aquí con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra a todos los participantes, usted también si quiere preguntarle, aprovechando la presencia aquí de nuestra ilustre artista, y usted también, Arles, todos tienen aquí, ayer me decía una cosa, Carlos, que yo quiero que él la recuerde, que es la característica de este programa, en donde no hay cortapisas y que es un programa libre, que nosotros no nos sometemos a ningún tipo de limitación ideológica ni conceptual, etcétera. ¿Por qué no explicas eso un poquito, Carlos? No, yo creo que no hay necesidad de explicarlo, simplemente acá no hay censura ni hay autocensura, así de sencillito. Correcto. Entonces, a ver, yo quiero, mi querida Inara, que entiendas, cuando te hemos invitado, lo estamos haciendo como un reconocimiento a la migración. Desde que yo me conozco, y lo primero que yo sé es que Jesucristo fue un migrante, e incluso desde niño tuvieron que sacarlo precisamente de la tierra donde vivía porque Herodes lo iba a matar, entonces tuvo que irse, y así sucesivamente. La migración es un fenómeno internacional. Las aves, por ejemplo, migran, los peces migran,
Y los colombianos, también muchísimos colombianos hemos tenido que emigrar, algunos buscando mejores horizontes y otros por fuerza mayor, por la persecución ideológica que hubo aquí, impuesta por algunos regímenes de terror, de los cuales no quiero referirme ahora. Pero entonces le estamos rindiendo un homenaje y un tributo a los migrantes, porque nos duele mucho lo que pasa en su país. Yo tuve la oportunidad de estar allí algunos años, fui tratado muy bien, y entonces por eso quisiéramos que aquí se les trate a nuestros hermanos venezolanos. Por supuesto que los delincuentes, los que vengan a violar la ley, pues que se les aplique todo el peso de la ley, pero las personas honestas, trabajadoras, cultas, que deseen aportar algo, que traigan proyectos productivos, que es lo que yo desde la Procuraduría les insistía mucho, que no vayan a pedir limosna a las oficinas del Estado, sino a decir, mire, aquí tengo este proyecto, por favor ayúdenme. Yo sé que el Estado les ha abierto las puertas a esas personas que quieren trabajar, como es el caso tuyo. ¿Cuál ha sido el viacrucis tuyo aquí en nuestro país? ¿Y por qué no estás ejerciendo como ingeniera que eres? Ha sido difícil, bueno, usted que me conoce sabe la situación tan engorrosa que he vivido pues acá en el país. Por la situación migratoria, ha sido difícil. Sin embargo, no soy malagradecida. Yo considero que el gobierno de Colombia pues también ha cobijado mucho a los venezolanos. E incluso no trabajo como ingeniero industrial no por la culpa de Colombia, sino por la culpa de mi país, porque para poder apostillar un título universitario es demasiado difícil, es algo que cuesta muchísimo dinero y también corres el riesgo de que se pierda o que te lo roben. O sea, la verdad no tiene la culpa Colombia pues de que no esté ejerciendo mi profesión. Sin embargo, pues gracias a Dios tengo otro don, que es el del canto, y es el que Dios me ha permitido poder explorar y expandir acá en este país. Bueno, prepárate porque ahorita a capela te vamos a pedir que nos cante una canción. Nada. Eso está difícil porque cuando a uno le dice una canción, se le olvidan todas. Y nada, no sé si conozcas, de Colombia se estima que aproximadamente 11 millones de personas están o hemos estado fuera del país por cualquier circunstancia. Sí, claro. Y de esos 11 millones, más de la mitad se han ido por hambre, porque estamos en un país donde 5.000 niños se han muerto de hambre y donde hoy por hoy se estima que hay más de 2 millones de personas que se comen una sola comida al día. De eso ya hemos hablado en una oportunidad, sí. Correcto. Hemos Mi pregunta compartido. es, ser venezolano y estar en Colombia, por cualquier circunstancia que se haya venido las personas, por desempleo, por hambre, etcétera, ¿se te parece un poco o mucho a los 11 millones de personas que huyen o huimos para salvar la vida o para poder consumir algo de comida? Sí se parece, pero hay algo muy importante y es que todo depende de uno como persona, de uno querer salir a trabajar, de uno salir adelante por su familia, porque yo no voy a decir que el venezolano que está pues en Venezuela, no todos están muriendo de hambre. Hay mucha gente que se queda allá y bueno, trata de esforzarse, otros salimos porque no vemos otras alternativas, pero pues gracias a Dios acá yo nunca he pasado hambre. A mí me gustaría preguntar de algo, Inara, y es haciendo referencia un poco más a la cultura como construcción de paz. Hemos podido ver, por ejemplo, en esta coyuntura social que hemos atravesado, que también por medio de la cultura, por medio de canciones, por medio de performance, como que las personas pueden expresarse y pueden encontrar un medio para construir no solo identidad, sino paz. Entonces, mi pregunta va hacia ti, ¿cómo recluirte en el canto te ha ayudado a salir? ¿Cómo contrastas esta cultura o lo que has vivido acá en Colombia con Venezuela, pero en temas culturales? Pues déjame decirte que Colombia me ha apoyado más en cuanto a lo musical que mi propio país. Hay algo que dice que nadie es profeta en su tierra.
Pues algo así es lo que yo he vivido. Y pues Colombia ha sido un país que me ha reforzado muchísimo musicalmente, profesionalmente. Pues no puedo trabajar como ingeniero industrial, pero sí en mi música, que es lo que yo más amo hacer. Y de una u otra forma, pues este don hace valer muchísimo también el nombre de mi país. Entonces yo creo que también hace una consolidación de la paz, porque lo que trato de hacer llegar a las personas es que como venezolana no vengo acá a traer problemas, sino más bien a poder transmitir cariño, amor, esperanza, no solo a los de mi país, sino también al pueblo colombiano. Hay muchos venezolanos que aquí hemos tenido la oportunidad de colaborarles y que han homologado sus títulos profesionales, sobre todo en materia de derecho. El principal problema o el cuello de botella se presenta porque conseguir el apostille, como le llaman ustedes allá en Venezuela, del título y demás documentos, eso es casi imposible. Eso se volvió algo supremamente complejo y difícil de conseguir. Pero aquí hay una norma que con mucho gusto nosotros le podemos ayudar para que usted homologue su título profesional y pueda, si usted a bien tiene, porque esa es una decisión estrictamente personal. Pero antes, con la música me va muy bien, gracias a Dios. Pero antes de irnos a otros mensajes oficiales de la emisora, quería decirle que nosotros sabemos, además yo estuve allá en Venezuela algunos años, por fuerza mayor, como les decía, apenas 15 años, y conozco un poquito la cultura y sé que en Venezuela hay 7 estilos, ritmos o niveles musicales, uno de los cuales, curiosamente, para conocimiento de los colombianos, les digo esto porque yo lo viví, en Venezuela se oye más vallenato que aquí. Eso es correcto, lo certifico. Entonces, pero está también el reggaetón, está la salsa, está toda la música de la Villos Caracas Boys, que me imagino que todos ustedes y yo también hemos bailado. Y la música llanera no pasa de moda. De la música llanera, que también es bilateral, es binacional, pues. Yo creo, doctora Mezquita, porque nos vamos a ir a una pausa que no nos perdonaríamos escuchar. Entonces, antes de la pausa. Te fregaste, Arle, porque no va a haber pausa, sino que vamos a aprovechar pero ¿qué quieren que les cante? Pues eso también es. Mira, ¿qué les gustaría? Yo te vi cantando, imagínense ustedes que la vi cantando una cumbia. Ay, no, cosa que no es común allá, pero aquí para nosotros, sobre todo para las costas, sí es muy especial. Ella canta también rancheras, canta música colombiana, canta música llanera. Pero les cuento que en las rancheras estoy muy nueva, yo apenas tengo 1 año trabajando con las rancheras. Pero lo hacen muy bien. Preferiría cantarles algo más suavecito, que estamos empezando el día. Y yo quiero recordar que la cumbia, por ejemplo, a uno le llama la atención que cuando uno va al Perú, allá le llaman cumbia algo que para nosotros es como una especie de merengue, que es totalmente diferente. Entonces no es esa cumbia, sino la cumbia colombiana. Pero tú, aquí ya lo decía Carlos, aquí no presionamos a nadie, este es un programa libre, lo que a ti te parezca mejor dedicarle a los oyentes de Bambú Estéreo, aquí a la obra Constitución Política del doctor López y a todos los que tenemos la fortuna de tenerte aquí como Muchísimas compañía. Gracias. No, pero una cumbia tan temprano, no, una cumbia no. No, vamos a cantar un bolero muy conocido que se llama Contigo en la Distancia, para empezar. Y dice así: no existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido
parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Muy bien, hombre, un Gracias. aplauso. Está muy temprano. Bueno, sin Aún estoy muy vio- fría. sin violar eso que llaman el habeas data, y muy complacidos cuando apenas estás calentando. ¿Qué tal será cuando ya esté entonada? Si una persona que nos esté escuchando, o si nosotros quisiéramos dar, por ejemplo, una serenata con esa canción tan hermosa, que a la larga yo pienso que es como una declaración de amor, lo que tú acabas de hacer aquí. ¿Cómo hiciera para acudir, para ubicarte, qué mecanismo tienes Nos tú? pueden seguir, digo nos, porque pues yo trabajo en un mariachi muy conocido acá en la ciudad de Armenia, que se llama Mariachi Oro y Plata. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que podría ser a través de Innara Guerrero Oficial. Innara se escribe INNARA Oficial. O también a través de Mariachi Oro y Plata AXM. Doctor López. No, ¿Cómo le yo puedo dar fe, y como dijo Innara ahorita, certifico que es excelente, yo la conozco. He tenido la oportunidad de escucharla, la sigo en Facebook también, sigo todas sus presentaciones, sus proyectos, y le deseo lo mejor. Va muy bien y estoy seguro que con ella va a pasar algo, y es una venezolana que va a llegar el momento en que va a representar a Colombia en grandes ligas y en grandes eventos a nivel musical. Innara es excelente, es extraordinaria, y somos muy afortunados los quindianos de tenerla aquí, porque ella es de Venezuela y el destino la trajo al Quindío, y realmente la estimo mucho y la considero una quindiana más. Muchas Innara, gracias. muchos éxitos. Tan bellos. Gracias. ¿Ya escucharon? Sí, Carlos. Venezolanos y colombianos sufrimos los mismos problemas en muchos casos. De hecho, ahorita se está adelantando desde hace unos cuantos años, por iniciativa del gobierno venezolano, recuerdo yo, un proceso de integración latinoamericana y del Caribe. Yo pienso que la integración debe ser en todos los aspectos, entre ellos el cultural y el artístico, porque tenemos muchísimo en común y muchísimo que compartir entre todos. Pero creo que a Colombia, a Venezuela, a Panamá, a Costa Rica y otros países nos identifica mucho el aire llamado cumbia. Yo quiero escuchar una cumbia. Pero cumbia, a ver. Es que mira, tengo mucho tiempo que no canto cumbias. Vamos a ver qué recuerdo yo aquí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Qué amargo saber que ya no puedes vivir conmigo. Por acá están escribiendo tus fans. Mi mamá me acaba de escribir y me dijo: en Confenalco no me perdía un evento en el que bellos. estuviese Innara. Sí, yo estuve con Fenalco un año. Fue una experiencia muy bonita también, súper enriquecedora, porque en Venezuela también ya había cantado con orquestas, pero pues no con una orquesta tan grande como la de Confenalco. Y bajo la dirección de Diego Toro, pues fue muy bonito, la verdad, todo el tiempo que trabajé allí. Y bueno, pusimos a bailar a mucha gente. Pues Eso cuenta, sí. Innara, con toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo y la de los amables oyentes, y con Bambú Estéreo, y con este programa, por supuesto, Controversias para la Paz, porque cada vez recordamos una vez más que con profundo respeto aquí todas las ideas y todas las posiciones son escuchadas, y toda persona que tenga algo que decir en función de la paz, y ustedes los artistas tienen mucho que hacer, así que ya saben, por favor comuníquense con los correos que ella dio y con los teléfonos aquí de nuestra emisora, que estaremos siempre
garantizando poder colaborarle y cumplirle a los oyentes. Hay un tema final que yo quería comentar, además de lo que decía Carlos, es que Venezuela y Colombia, pues, acordémonos de la Gran Colombia, que nos la acabaron precisamente. Y hay un dato muy curioso que no sé si tú lo sepas. Cuando uno va, ¿cómo se llama esta población fría que queda arriba de Cúcuta? Pamplona. Cuando uno va a Pamplona, en Pamplona hay un mapa en la pared de la alcaldía de Pamplona donde se habla del estado de la provincia del sur, del Táchira. Y resulta que, no lo digo con ningún criterio chauvinista, pero parte de Venezuela pertenecía a Colombia, pertenecía a la provincia del Táchira, donde está precisamente San Cristóbal, San Antonio y toda esta región. Así que por eso la gente de allá es tan parecida a la gente nuestra. Y ¿ya? es que la gente de San Cristóbal tiene el mismo acento que ¿cómo es que le dicen? Eso que hablan, no sé qué cosa. Cónchale, vale, eso es cierto. ¿Cómo que se llama? Hablan igual. Cónchale, eso es cierto. Pero porque eso... Parece que lo trajeron de Venezuela, además. Eso es parte eso fue parte de Colombia. Y nosotros somos un solo país. Fueron precisamente inicialmente los españoles y después los grandes gobernantes los que nos dividieron, los que crearon fronteras. Pero si miramos las comidas, la cultura, la música, hay muchos aspectos. Bueno, belleza sí es cierto, la belleza de las mujeres venezolanas y de las colombianas es única frente al resto de Latinoamérica y del mundo. No sé cuántos minutos nos queda darles. Bueno, tenemos todavía 4 minutos, así que aprovechen. A mí sí me gustaría pedirle a Inara que nos diera un mensaje para los venezolanos, para los colombianos, un mensaje de paz, de construcción. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, yo creería que lo más importante, no solo para los venezolanos colombianos, sino pues para todo el mundo, es que dejen la pereza y la flojera. Uno tiene que trabajar y luchar por lo que uno quiere. Y cuando uno ama a su familia, por decir yo que tengo a mi mamá y a mi hijo acá, yo cuando quiero algo, siempre pienso en ellos y para mí, o sea, a mí no me importa si yo trabajo mucho, si me desgasto, si tal vez, o sea, todo es por ellos y para ellos. Entonces yo creería que el mensaje más importante es que tenemos que trabajar todos unidos, tenemos que trabajar sin competencias, sino simplemente salir adelante y pensar en su familia. En caso tal, porque hay gente que pues tal vez no tiene familia, pero entonces que piense en ellos mismos. Lo importante, dejar la pereza y trabajar mucho, luchar. Miren esto, mis queridos amigos, hay 2 libros que yo recomendaría, sobre todo a quienes nos gusta la lectura, doctor López, a usted y a ustedes jóvenes. Uno se llama Otros vendrán después de mí. ¿Lo conociste, Inara? No. Otros vendrán después de mí es un libro que se escribió por allá hacia los años 30, 1830, y narra la historia de un venezolano que era coronel, se llamaba Leonardo Infante. Es una obra de Ítalo Tedesco, que es un escritor venezolano que cuenta cómo durante las contradicciones entre Bolívar y Santander, Leonardo Infante era muy seguidor de Bolívar y lo fusilaron aquí, doctor, usted que conoce de derecho, lo fusilaron precisamente valiéndose de un descuido de Bolívar, ¿ya? Porque se enamoró, eso es muy interesante ese libro, se enamoró de una muchacha que vivía en San Victorino, en Bogotá, y coincidencialmente era la novia de un teniente, y por esa razón le montaron un juicio breve y sumario, como dicen ustedes los abogados, doctor, y lo fusilaron en menos de 15 días, es decir, el amor. Cuando yo estuve en Venezuela, y les recomiendo también este segundo libro, Los que nunca volvieron, hace referencia a los primeros colombianos que emigraron en la búsqueda del oro negro a Venezuela, y sufrieron toda una tragedia entrando por allá por los lados de La Guajira. Pero les iba a decir finalmente que estas obras, pues indudablemente nos acercan mucho. Cuando yo estuve en Venezuela le propuse al canal oficial de televisión que montáramos una telenovela, porque allá les encantó, por ejemplo, que ahora están repitiendo de nuevo, Café con aroma de mujer, que se grabó por aquí, precisamente en nuestra región. Y entonces yo les dije, ¿por qué no montamos una telenovela
para unir a Colombia y Venezuela y les di hasta el nombre. Les dije, llamémosla Amores de Frontera, entre una colombiana, o mejor un colombiano, y una venezolana, y unimos los países. No logré que eso se realizara, pero aquí Carlos tiene otra inquietud. No, no es inquietud, es primero que todo agradecerle al doctor Andrés López su compañía. He quedado motivado, he tratado de memorizar frase a frase todo lo que usted ha expresado, muy interesante, así que lo invito para que nos reunamos y hagamos una pequeña entrevista para publicar en una página en el periódico Enlaces. Y yo creo, doctora Méstica, creo, Sarita, que nosotros debemos hacer un programa muy especial con el doctor López. De verdad que quedo muy motivado para eso, porque son temas que nos interesan a todos los colombianos. Y finalmente, Ignora nos ha dicho... Ignara, porque si dice ignora es porque me ignora. Disculpas. Ignara. Que no es hora de cumbia, será hora de una ranchera para cerrar nuestro programa. ¿Y cuál ranchera? ¿Cuál podrá ser? Dios mío. Tienes un minuto para... Uy, cualquiera de esas que tú entonas muy bien, cualquiera, por ejemplo, de Tony Aguilar, que a muchos nos cautivó tanto. Y finalmente, también después de que termine ella, unas palabritas, doctor, porque se nos acabó el tiempo. Sigue. El doctor, le doy el pasaje al doctor. Mientras ella piensa. Doctora Mezquita, Carlos, a todos los de la mesa, muchísimas gracias por esta invitación. Los espero el jueves en el lanzamiento de nuestro libro en la Cámara de Comercio, 4 de la tarde. Si no pueden el jueves, el martes en Circasia, también 4 de la tarde. Estamos muy contentos porque le estamos haciendo un gran homenaje a la norma más importante que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Muchas gracias por esa deferencia, por ese buen trato, por esa amistad que nace, y cuenten conmigo en Enlaces, cuenten conmigo en este programa. Doctora Mezquita, como siempre, tan cordial. Muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes. Bueno, con eso nos despedimos y esto dice motivos. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo, y hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Controversias para la paz. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de Armenia y Colombia que aporta